noches, mi nombre es Chari Zamora Cruz y nos encontramos en el día viernes 4 de octubre del 2024. En este trabajo tenemos una serie de preguntas en donde tenemos que enfatizar sobre lo que es el principio de legalidad y la reserva de ley, el principio de la reserva de ley, tanto otras preguntas. Que busca proteger el principio de la legalidad y el principio de la reserva de ley. Ok. Tanto el principio de legalidad como el principio de reserva de ley son fundamentales para garantizar en un Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos. En el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica y protege los derechos fundamentales de los individuos, evitando la arbitrariedad y asegurando que las normas sean claras y previsibles. El principio de legalidad busca proteger varios aspectos fundamentales en un Estado de Derecho, así como la seguridad jurídica, que esta quiere decir que garantiza que los ciudadanos solo puedan ser sancionados por actos que estén claramente definidos como delitos ante la ley. Esto evita la arbitrariedad y asegura que las personas conozcan de antemano las consecuencias legales de sus acciones. También está la limitación del poder estatal. Esta establece que el poder público debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley, protegiendo así a los ciudadanos contra el abuso de poder, así como la protección de derechos y libertades individuales, que ésta asegura que los derechos fundamentales como la libertad, la propiedad de la vida, estén protegidos por la ley y que cualquier restricción a estos derechos esté claramente justificada y regulada. La división de poderes refuerza la separación de poderes, al asegurar que solo el poder legislativo puede crear leyes penales, evitando así que el poder ejecutivo o judicial actúe de manera arbitraria. En resumen, el principio de legalidad es esencial para mantener un equilibrio justo y que el poder y el Estado de los derechos de los ciudadanos, así como promoviendo un entorno de justicia y de equidad. El principio de la reserva de ley es un concepto fundamental constitucional que establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por una ley formal, es decir, una norma aprobada por el Poder Legislativo, que busca proteger aspectos fundamentales en un Estado de Derecho, como la exclusividad legislativa, que esta quiere decir que el legislador tiene la facultad de crear normas jurídicas generales y abstractas en las materias reservadas, excluyendo de esta manera la intervención de otros poderes del Estado como el Ejecutivo o el Judicial. También tiene la implicación de la protección de derechos fundamentales. Este principio asegura que cualquier limitación a los derechos fundamentales de los ciudadanos debe ser establecida por una ley, garantizando así un mayor control y debate democrático de dichas limitaciones. También tenemos la jerarquía normativa. Las normas que regulan las materias reservadas no pueden ser modificadas o alteradas por disposiciones de menor rango, como reglamentos o decretos. También está la seguridad jurídica. Al reservar ciertas materias a la ley, se proporciona una mayor certeza y previsibilidad en la regulación de aspectos fundamentales de la vida social y política. En resumen, el principio de reserva de ley es esencial para garantizar así que las decisiones más importantes y que afectan directamente a los derechos de los ciudadanos sean tomadas por el órgano legislativo, asegurando así un proceso más transparente y democrático. Okay. Ahora toca definir los principios formales tributarios. Los principios formales tributarios son normas fundamentales que rigen la creación y la aplicación de los tributos, asegurando así que el sistema tributario sea justo, equitativo y transparente. Los principios formales tributarios serían el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, que ya esos estaban mencionados anteriormente, que bueno, el principio de la legalidad es que solamente la ley puede crear, modificar y suprimir los tributos, garantizando eh, una ley más limpia. Y el principio de reserva de ley es similar al de la igualdad, al de la legalidad, perdón. Este principio especifica que ciertas
materias tributarias, especialmente aquellas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos, este, deben ser reguladas. También tenemos el principio de la publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta exige que las leyes tributarias y sus modificaciones sean publicadas para que así los ciudadanos logren y tengan un buen conocimiento sobre ellas. También tenemos el principio de la irretroactividad. O sea, esto radica en que las leyes tributarias no pueden aplicarse de manera retroactiva, es decir, no pueden afectar hechos ocurridos antes de su promulgación. También tenemos el principio de seguridad jurídica. Este se trata de que busca proporcionar una certeza y previsibilidad. O sea, quiere decir que en la aplicación de las normas tributarias asegura que los contribuyentes conozcan sus obligaciones y derechos de manera clara y precisa. En esos principios, son esenciales para mantener un sistema tributario justo y equitativo, protegiendo así los derechos de los contribuyentes y asegurando la transparencia de la gestión de esos mismos tributos. Luego tenemos la siguiente pregunta, que se trata de qué es, o explicar, mejor dicho, qué es el debido proceso y con cuál de los principios está relacionado. Ok, el debido proceso es un derecho fundamental que garantiza que cualquier procedimiento legal se tiene que llevar a cabo de manera justa y equitativa, a como anteriormente se habían mencionado otros aspectos. Este principio asegura que las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas prácticamente. Este principio se trata de presentar pruebas y de defenderse, claro, adecuadamente. Esto quiere decir que se llegue a tomar una decisión en donde no afecte los derechos ni los intereses. Okay. Los elementos del debido proceso es la notificación, que esta se trata de que las personas, los ciudadanos, tienen que ser informados de manera clara y oportuna. El derecho de la defensa: se debe garantizar que las personas puedan defenderse, ya sea personalmente o a través de un abogado. También tenemos la imparcialidad. Los jueces y tribunales deben ser imparciales y no tener ningún interés sobre cuál sea el resultado del contribuyente. Ok, tener pruebas y argumentos. Las personas tienen derecho de presentar las pruebas y los argumentos para su misma defensa. También tenemos la resolución motivada. Las decisiones deben de ser fundamentales y explicadas de manera clara. La relación del debido proceso con los principios constitucionales tributarios serían, como por ejemplo, el del principio de la legalidad, el principio de la reserva de ley y el principio de seguridad jurídica, que no sé si recuerdan que ya anteriormente estaba mencionado, que este busca proporcionar sí una certeza y previsibilidad en la aplicación de las normas tributarias. Ok, el otro es como un caso. Si un funcionario de la administración tributaria desea sancionar a un contribuyente, ¿qué debería hacer? ¿Y con qué base? O sea, ¿en qué base se debe guiar para saber cuáles son los principios? Ok, para sancionar a un contribuyente, un funcionario de la administración tributaria debería seguir esos siguientes pasos de manera rigurosa. Ok, la detección de la infracción. Ok, tenemos que identificar la acción u omisión que constituye una infracción tributaria. Tenemos que notificar, tendrían que notificar, informar al contribuyente sobre la infracción detectada y la posible sanción, proporcionando detalles claros y específicos. El derecho a la defensa. El contribuyente tiene derecho a presentar su defensa, las pruebas y los argumentos. También tenemos la evaluación con las pruebas. Analizar las pruebas presentadas tanto por la administración como por el contribuyente. También está la resolución motivada, que esta es emitir una resolución fundamentada que explique claramente las razones de la sanción, no solamente decir está sancionado. La notificación de la resolución. Esta quiere decir que hay que comunicar al contribuyente sobre la resolución y las vías del recurso disponible.
El principio, bueno, los principios que están relacionados a este proceso es el principio de la legalidad. La sanción debe estar prevista en la ley. No se puede sancionar por acciones u omisiones que no estén claramente tipificadas como infracciones en la normativa vigente en el momento. El principio de la tipicidad. La conducta sancionada debe estar claramente definida ante la ley, evitando interpretaciones arbitrarias. El principio de la proporcionalidad. La sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción cometida. Esto implica considerar factores como la intencionalidad, el daño causado y el historial de contribuyente. También está uno muy curioso que es el principio del non bis in idem. No se puede sancionar dos veces a la misma infracción. Este principio evita la duplicidad de sanciones por un mismo hecho. También está el principio de la publicidad. Las normas y procedimientos sancionados deben ser públicos y accesibles para todos los contribuyentes. El principio de la irretroactividad. Como mencionaba anteriormente, esta no puede aplicarse de manera retroactiva, es decir, no pueden afectar hechos ocurridos anteriormente a la promulgación de la norma que establece la sanción. Okay. Está también el principio de la confianza legítima. Se debe respetar la confianza que los contribuyentes tienen en la estabilidad y previsibilidad de las normas tributarias. Okay. Esto es para asegurar que el proceso sancionado sea justo, transparente y respetuoso, sobre todo para con los derechos de los contribuyentes. Okay. Con todo esto que les estoy diciendo, el aprendizaje es que son esenciales para comprender cómo se estructura y cómo funciona un Estado de Derecho y cómo se protegen los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es como un pilar fundamental al Estado del Derecho. Los principios formales son fundamentales para mantener el Estado sólido, o sea, que sean las normas justas, que sean claras y aplicadas de manera equitativa, protegiendo los derechos de los ciudadanos y limitando el poder del Estado. Los principios formales son cruciales para mantener la coherencia, la validez y los diversos campos. Permiten así la evaluación estructurada y objetiva, asegurando que las decisiones y razonamientos sean sólidos y legítimos. Okay, muchísimas gracias por la atención, de verdad. Espero que esto les haya servido bastante. Muchísimas gracias.